Ya. Eh, Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la primera clase de química orgánica. Y como pueden ver acá tenemos una pequeña temática de Disney Plus. Ojalá que cuando subamos esta clase a YouTube el algoritmo no nos quite el video. Ojalá. Y la voy a hacer por una parte yo al comienzo y de ahí viene la Dani. Ya no sé si te querés presentar, Dani. Vamos a saludar. Hola, bueno, nuevamente aquí estoy con ustedes y les traje otra temática porque creo que les gustará de Netflix, así que con mucho cariño. Y eso es lo que decía el Vincent, disfruten la química orgánica porque una vez que se entiende es maravilloso, pero eso. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Primero, claramente, ¿quiénes somos? Ya nos presentamos, la Dani, yo. Vamos a estar acá para hacer esta primera clase. De ahí yo sigo en las otras que siguen de química orgánica, pero la Dani no. Pero hoy día nosotros vamos a hacer la clase, ¿ya? Así que cualquier duda por el chat, hablen, da lo mismo, estamos acá para responder. Entonces, como dijimos ya hartas veces, el día de hoy vamos a ver química orgánica 1, ya que es el primer eslabón, como las bases que tienen que saber para entender después química orgánica 2 y química orgánica 3. Ya entonces, si hoy día le ponen empeño y entienden las generalidades que vamos a hablar, las otras dos clases se les van a hacer mucho más fáciles. Ya, así que ojalá que les queden claros sobre todo los primeros temas que vamos a hablar de la hibridación, que ya vamos a verlo, y de los hidrocarburos al final con la DAC. Entonces, ¿cómo nos vamos a dividir la clase? Por una parte, vamos a hablar primero del átomo de carbono, específicamente del átomo de carbono. Ya vamos a ver qué es, qué significa que tenga una estructura eléctrica específica, la hibridación del átomo de carbono y los tipos, ya porque hay distintos tipos de carbono. Eso lo voy a hacer yo y luego va a venir la Dani con la parte de hidrocarburos, ya que es como llamar los compuestos dependiendo de cuántos carbonos hay, si hay doble enlace, si hay triple enlace, los ciclos, etc. Ahora, ¿qué es la química orgánica? Como yo creo que hartos saben, es la química que estudia el carbono. Ya, si ustedes les dicen química orgánica, usted al tiro, carbono. Ya, porque el carbono es el elemento principal que va a constituir toda la química orgánica. Ya, y lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver la próxima semana y en 2 semanas más. ¿Por qué? Porque la química orgánica es carbono. Eso tienen que sabérselo sí o sí. Entonces, comencemos. ¿Ya? Bueno, el carbono, vamos a ver las generalidades primero. ¿Qué es? Es un elemento no metálico que pertenece al grupo 4A, es decir, es un átomo representativo. ¿Ya? Posee en su núcleo 6 protones, ¿ya? Y su configuración electrónica es la que aparece acá. Si tiene 6 protones, significa que tiene sí o sí 6 electrones, porque todos los átomos son neutros. Por lo tanto, tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p2. Ya recordándonos un poco de los orbitales eléctricos de los átomos, que fue una de las primeras clases que ustedes tuvieron. Además, el carbono es tetravalente. ¿Qué significa esto? Que posee 4 electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono es muy bueno para hacer enlaces. Y es incluso capaz de formar 4 enlaces cuando está en la hibridación correcta. ¿Ya? En una tabla periódica, que ustedes yo creo que ya se saben de memoria, ¿no es cierto? El carbono está en esta posición. ¿Ya? Y si vemos específico, vamos a ver que posee 6 protones, esa es su configuración electrónica, su símbolo, su masa y su nombre. Ahora, el carbono es un elemento muy especial que vamos a estudiar en química orgánica porque es capaz de hibridarse, ¿ya? Y aquí ya vamos a esta hibridación, es un fenómeno que el átomo puede hacer, en el cual combina sus orbitales electrónicos y puede generar diferentes enlaces, ¿ya? Algunos átomos de carbono van a ser 4 enlaces, unos van a ser un enlace doble y otros pueden ser un enlace triple. ¿Cómo pasa eso? Lo vamos a ver en unos minutos.
Por lo tanto, esta hibridación permite generar orbitales híbridos, porque todos los orbitales van a ser distintos en función de la hibridación del carbono, y permiten, por lo tanto, generar distintos tipos de enlaces. Acá tenemos el enlace simple, ya que es el típico que nosotros conocemos, el enlace doble, que es un poco más especial, y finalmente el enlace triple, ¿ya? Aparte de que cada enlace tiene una hibridación distinta, vamos a ver un poco más tarde que cada enlace también tiene una geometría distinta. Porque ustedes tienen que pensar que esto que estamos hablando es una molécula. Y las moléculas están en el espacio y son tridimensionales. ¿Ya? No se queden solamente con el abstracto del papel que está escrito. ¿Ya? Todas las moléculas, una proteína, un lípido que está compuesto de átomos de carbono, tiene una estructura y el tipo de enlace que posee le va a entregar una geometría específica. Por lo tanto, ahora vamos a comenzar con la hibridación, ya que es un tema que es bastante áspero al comienzo, sobre todo si no lo han visto, y si lo han visto quizá no lo entendieron, por lo tanto, si tienen dudas, levanten la mano o escriban, ya porque este tema es uno de los más complicados que hay porque es súper abstracto. Ya yo no tengo un ejemplo para decirles, miren, acá tienen la hibridación, como que véanla, no. Ya esto es completamente abstracto porque es teoría cuántica, entonces hay que solamente entender, ya, pero les aseguro que lo van a entender. Por lo tanto, vamos a comenzar con la hibridación sp3. ¿Qué significa eso? Si ustedes se acuerdan, el átomo de carbono tiene una configuración electrónica específica, ¿ya? Que es la que aparece acá. 6 electrones, y si ustedes se acuerdan, por las leyes de Hund y de multiplicidad electrónica, vamos a tener que los electrones van a ir yendo por capa. Tenemos acá un electrón, luego viene el otro, el tercero, el cuarto, y acá vienen 2 electrones que van a llenar esta capa, pero no van a estar juntos, ya porque acuérdense que eso es una propiedad, como en la micro, siempre se van a sentar solos en la micro y después cuando recién se llenan los cupos, empiezan a sentarse de 2. Por lo tanto, ¿qué pasa en la hibridación sp3? Este átomo de carbono va a recibir energía, ya recibe energía del medio y se va a excitar. Ya la energía de los electrones va a aumentar, por lo tanto se empiezan a mover un poco y esto genera un cambio. ¿Qué cambio? Se produce que un electrón que estaba antes en la capa 2p, porque acá tenemos 2, ¿qué va a pasar con este? Va a subir, ¿ya? Como le llega esta energía, es capaz de aumentar el orbital en el cual se encuentra. Por lo tanto, pasa del 2s al 2p, ¿ya? Y este estado excitado después se hibrida, ¿ya? Porque no se queda así, sino que después el carbono cambia a este estado hibridado, donde vamos a llamarlo 2sp3. ¿Y por qué? Porque tenemos la capa 2s, o sea, tenemos la capa S, ya esta es la capa S de acá abajo, y la capa 2s, que es la que está acá, y la capa 2p, se van a juntar, ¿ya? Y me van a generar un estado híbrido, que es el que aparece acá. Ya acá tenemos 1, 2, 3, 4 electrones, y estos 4 electrones se van a juntar en esta capa híbrida que se llama 2sp3. Ya, entonces, tenemos el átomo de carbono excitado, que acá una compañera no entendió, y claro, lo que pasa es que 2s, que sería esta de acá, que acá está corrido, 2s, que es este cuadrito de aquí, se va a unir con el 2p. Por lo tanto, me genera este cuadro, este orbital híbrido, que sería 2sp3. ¿Y por qué se llama así? Porque tenemos un electrón en el s, por lo tanto sería s elevado a 1, pero no se escribe, y p va a tener 3 electrones. ¿Ya? El 3 aparece porque acá en la capa 2p, ¿cuántos electrones tenemos? 3. Por lo tanto, nosotros vamos a poner este número de elevado en función de cuántos electrones hay. En el S, acá 2S, que es el de acá, hay 1.
Entonces acá no se debería escribir 1, pero no se escribe porque se intuye que hay un 1. Y en el caso del P, como tenemos 3 electrones, como ven acá, se escribe 2sp3. ¿Ya? Va a ceder 3 electrones porque el orbital 2s le cedió un electrón. Claro, más que cederle el electrón del orbital 2s, como está excitado con energía que le llega, va a subir hacia arriba, pero después esto no queda así, sino que estos 4 electrones de acá se van a juntar y me van a generar esta capa híbrida que ya no es 2s, que ya no es 2p, es 2sp3. ¿Ya? Por lo tanto quedan estos 4 electrones que son capaces de aparearse con otro electrón, porque piensen que siempre los electrones tienen que ir uno hacia arriba y uno hacia abajo, siempre tienen que ir juntos. Por lo tanto, como este átomo de carbono posee 4 electrones que no están apareados, ese átomo de carbono va a poder hacer 4 enlaces. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos la geometría, pero en el estado híbrido no habrían 4 electrones, o igual lo dejamos, es que en el estado híbrido hay 4 electrones, porque acá llegamos que hay 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Acá se llama 2sp3 porque estamos en el orbital 2, pero es un orbital que está juntando la porción S y la porción P. En la S nosotros tenemos un electrón, porque este 2s es de acá. Entonces tenemos acá un electrón y en la porción P tenemos 3. Por lo tanto, cuando sumamos el S y el P nos quedan 4. Porque 2sp3, ese S tiene un 1 elevado, pero algo elevado a 1 se escribe como la sigla nomás. Y este P tiene 3 electrones, por lo tanto es 2sp3. Claro, sería aparte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo importante de este tipo de hibridación? Se va a generar este estado híbrido, que es 2sp3, que tiene 4 electrones que no están apareados. Por lo tanto, como nosotros sabemos que los electrones les gusta estar en pares, cada uno de estos electrones va a querer estar con otro electrón. Por lo tanto, este átomo de carbono me va a poder generar 4 enlaces. Y ahora, si vemos la geometría molecular, vamos a tener esto. Ya, esto que parece, no sé qué parece, jamás había visto algo así en mi vida. Cada punto negro que ustedes ven acá es el núcleo de un átomo. ¿Ya? Entonces, en este caso, este punto negro de acá es el núcleo del átomo de carbono. Ahora, como nosotros les contábamos, este átomo de carbono está en hibridación sp3, es decir, posee 4 electrones que están buscando una pareja. Por lo tanto, como podemos ver, se generan estas 4 estructuras electrónicas, que son los electrones, que están en busca de otro electrón. Y acá al lado tenemos estos átomos de hidrógeno que están ahí bien, yendo por la vida. Por lo tanto, se genera el enlace. ¿Ya? Y eso sería un enlace simple, exacto. ¿Ya? Este sería un enlace simple, este sería un enlace simple, este también, y acá podemos constatar que se genera un enlace entre 2 átomos de carbono. Y eso es posible. ¿Por qué? Porque esta parte de acá está buscando un electrón, esta parte de acá también está buscando un electrón. Por lo tanto, se juntan, se genera el enlace simple y se llega a la estabilidad electrónica. ¿Ya? Eso sería por la hibridación sp3. Es la hibridación más conocida y es la más extendida del carbono, porque la gran mayoría de las veces nosotros vamos a ver el carbono generando 4 enlaces. ¿Ya? Y esa es la primera hibridación. Por lo tanto, cuando el átomo de carbono está haciendo 4 enlaces, significa que sí o sí está en hibridación sp3. ¿Ya? Eso sería por este tipo de hibridación.
Ahora, además de esta hibridación, el átomo puede hacer otro. Sí, lo de los enlaces sigma lo vamos a ver un poco más tarde, ¿ya? Pero sí, este enlace simple sería un enlace sigma, ¿ya? Pero lo vamos a ver un poquito más tarde. Eso sería por la hibridación 2sp3. Ahora vamos a pasar a la hibridación sp2. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros partimos con el mismo estado basal, ya que sería este de acá. Volvemos a recibir energía del medio, por lo tanto, este electrón que estaba en la capa 2s salta hacia arriba, pero ahora vamos a tener otro orbital híbrido. Si ustedes se acuerdan, antes los electrones quedaban 4 hacia arriba, y en esta vamos a tener lo distinto. ¿Por qué? Porque en esta hibridación lo que va a ocurrir es que en vez de estar los 4 electrones en la capa más externa, nosotros en esta vamos a tener 3 electrones que se quedan en la capa sp2 y un electrón que se mantiene en la 2p. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que un electrón se queda arriba, ¿ya? Se queda en el orbital 2p, y 2 electrones van a bajar. ¿Ya? Por lo tanto, antes, ¿qué es lo que ocurría? Cuando se excitaba el electrón, después bajaban todos. Bajaban los 3 y se quedaban abajo. En el caso de la hibridación sp2, en vez de bajar los 4, solo bajan 3. Y uno se mantiene arriba. ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia de que ocurra esto? Es que se va a generar otro tipo de enlace, que sería el enlace doble. ¿Ya? Como había dicho el compañero antes, los enlaces simples también se les puede conocer como enlace sigma. ¿Ya? Este enlace que aparece acá se le llama enlace sigma. ¿Ya? Es una letra griega. Ya, al tiro repito esa mira. Por lo tanto, enlace simple es un enlace sigma. Como dice Karina, en el caso de liberación sp2, este átomo de carbono sigue siendo capaz de generar 3 enlaces sigma, como ven acá. Uno, este es el átomo de carbono, y el color azul son los enlaces sigma. 1, 2, 3. Pero ahora, con este electrón que está en la capa 2p, puede generar también un enlace pi. ¿Ya? Por lo tanto, hay enlaces sigma y pi. Ahora, para Samira que había preguntado, con la hibridación sp2, lo que ocurre es que tenemos el átomo de carbono que se excita y aumenta su energía este electrón, y a diferencia de la hibridación sp3, donde todos los electrones bajaban, lo que ocurre acá es que solamente 3 electrones van a bajar. Por lo tanto, se queda uno arriba. Y es por eso que la hibridación se conoce sp2, porque tenemos un electrón que era de S y 2 electrones de P que van a bajar. Por lo tanto, se le conoce como 2sp2. ¿Ya? Y como ya había explicado, se pueden generar 3 enlaces sigma y un enlace pi. Por lo tanto, esa es la importancia de este tipo de hibridación. Eso sería por la hibridación sp2. Y por último, está la hibridación sp, ¿ya? Que es aún más interesante. ¿Por qué? Tenemos el mismo estado basal de siempre, que no cambia, volvemos a recibir energía, pero lo que va a ocurrir acá es que solamente van a bajar 2 electrones. ¿Ya? Acá faltó, acá esta es la 2p. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Vamos a tener 2 electrones que van a ser capaces de generar enlaces sigma, ¿ya? Este es el átomo de carbono que me genera acá en amarillo un enlace sigma, acá en amarillo otro enlace sigma, pero como tiene estos 2 electrones en la capa 2p, cada uno de esos electrones me genera un enlace pi. Por lo tanto, tenemos acá en rojo el primer enlace pi,
y en azul el segundo enlace pi. Y esto se le conoce como un enlace triple. Por lo tanto, el enlace simple solamente tiene un enlace sigma. El enlace doble posee un enlace sigma y un enlace pi, y el enlace triple posee un enlace sigma y dos enlaces pi. Eso ojalá lo escriban porque eso lo tienen que saber. Eso no se los van a preguntar directamente, pero les pueden poner un ejercicio donde les muestren un esquema de hibridación y se los pueden preguntar. ¿Cuántos enlaces pi posee el enlace que yo les estoy mostrando? Eso es súper preguntable. Por lo tanto, como torpedo para que se lo aprendan para la prueba, enlace simple, un enlace sigma, enlace doble, un enlace sigma y un enlace pi, y el enlace triple posee un enlace sigma y dos enlaces pi. Ya parece trabalengua, pero eso lo tienen que saber. ¿Ok? Eso sería por la hibridación. ¿Alguien quiere que repita alguna parte? Porque yo sé que este tema es súper enredado. Ya, yo no lo entendí esta corta media, así que si tienen alguna consulta, háganla nomás, no hay problema. Ya. Repite lo último, ya, de los enlaces. Ya, Alejandro, como nosotros vimos, vamos a tener que cada tipo de hibridación me genera un enlace. Ya, la hibridación 2SP3 me genera 4 enlaces simples, la hibridación SP2 me genera 2 enlaces simples y un enlace doble, y la hibridación SP sola me genera un enlace triple y un enlace simple. Por lo tanto, como vemos acá en el dibujo, déjenme volver, en la hibridación SP3, que es la básica, donde el átomo de carbono es capaz de generar 4 enlaces, cada enlace que tú ves acá es un enlace sigma. Acá vemos un enlace sigma, acá vemos un enlace sigma, acá también, y este también es un enlace sigma. En la hibridación SP2, como nosotros tenemos este orbital 2p con un electrón, va a ser capaz de generar un enlace distinto. ¿Ya? Como esta hibridación tiene 3 electrones en la capa 2sp2, va a generar 3 enlaces sigma que nosotros ya conocemos, que sería este azul de acá, este azul de acá y este azul de acá, pero además, como posee este electrón en la capa 2p, me genera otro tipo de enlace que sería el enlace pi. Y por último, en la hibridación sp, nosotros vamos a tener 2 electrones nomás en la capa sp. Por lo tanto, ese átomo va a ser capaz de generar 2 enlaces sigma, que vemos acá, este amarillo de este lado y este amarillo del otro, y como tiene 2 electrones en la capa 2p, me genera 2 enlaces pi. Por lo tanto, les resumo de nuevo. El enlace simple es un enlace sigma. El enlace doble es un enlace sigma y un enlace pi. Y el enlace triple es un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? Eso para que lo anoten. Ya. Samira, quedó claro que también consultaste sobre la hibridación SP. No sé si puedes poner ahí que sí o no. Por mientras voy a... Ya, súper. Voy a seguir entonces. Paula tiene una consulta. Bueno, ¿cómo serían los enlaces de SP2? Entonces, nosotros tenemos la hibridación SP2, que si tú te acuerdas, vas a tener 3 electrones en la capa SP2, ¿ya? Y cada uno de esos electrones va a generar un enlace sigma, un enlace simple. O sea, un enlace sigma, perdón. Y el orbital 2p, ese es como más importante, así. Como tiene más energía, va a ser capaz de generar otro enlace, que no es el sigma, es uno con más energía y se llama pi. Por lo tanto, este átomo de carbono que está en hibridación sp2 me genera 1, 2, 3 enlaces sigma, y además es capaz de generar este enlace
de mayor energía que se llama enlace pi. ¿Ya? Profe, ¿por qué en la guía? Ya, miren, en la guía están los enlaces, pero no están tan esclarecedores porque no tienen distintos colores, ¿ya? En la prueba se los van a poner con esquemas que son bastante más fáciles de entender que la guía, ¿ya? Por lo tanto, prefiero que se queden con estos de acá, que tienen colores y son un poco más didácticos en ese sentido. Ya el PPT se va a subir, así que no tenga problema con eso. Ya, pero si ustedes entienden estos dibujos que yo les estoy mostrando, ya entendieron. Ya, porque a partir de eso todo va a ser un poco más simple en la prueba misma. Profe, al hacer enlace triple, el carbono tiene 2 sigma y 2 pi. Ya, ahí hay un pequeño error. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un enlace triple, tenemos que estar en hibridación SP. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá es un enlace triple. ¿Por qué? Porque este átomo de carbono está haciendo un enlace sigma solamente, esto acá amarillo es un enlace sigma, y además está haciendo 2 enlaces pi, este en rojo y este en azul. Por lo tanto, cuando el carbono está haciendo un enlace triple, está haciendo un enlace sigma y 2 pi. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por lo tanto, vuelvo a repetir de nuevo, para que les quede de verdad grabado así como, oh, el profe no para de decir esto porque es súper importante. Enlace simple, un enlace sigma. Enlace doble, un enlace sigma, un enlace pi. Enlace triple, un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? Eso de verdad que es tan importante que si se aprenden eso de hibridación, como que yo ya me doy por sentado, porque eso es suficiente para intentar responder una pregunta. Claramente tienen que entender por qué se produce esto, los orbitales, qué pasa con los electrones, porque pueden llegar a preguntarlo, pero si quieren como la información como básica, así de hibridación, con eso como que ya pueden salvar algo. ¿Ya? Catherine, no sé si te respondí tu consulta respecto a lo del carbono y el enlace. Ya, ahí Mariana lo pudo. Sí. SP3 puede hacer enlaces simples, que son sigma. SP2 puede hacer un enlace doble, que además sigma y pi. Y SP3 genera un enlace. Mariana. La Miriana escribió SP3, cuando nosotros tenemos la hibridación SP3, que aparece aquí, déjenme irme para atrás, ese átomo de carbono en SP3 genera 4 enlaces sigma, ¿ya? Entonces SP3 genera enlaces simples, que son sigma. SP2 va a generar, por un lado, 3 enlaces sigma y un enlace pi, ¿ya? Y por último, SP va a generarme 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi, ¿ya? Para que sepan la diferencia. Eso es lo importante. Entonces, con toda esta hibridación, vamos a pasar a la geometría, porque cada uno de estos enlaces va a tener una geometría distinta. Ya es un poco lo interesante que genera los distintos tipos de enlaces. Por lo tanto, cuando el carbono está en hibridación sp3, es decir, puede generar 4 enlaces simples, cada uno de ellos compuesto por un enlace sigma, ¿ya? Ahí estamos aplicando. El ángulo que se genera entre cada uno de estos enlaces es de 109,5. ¿Ya? No si se lo aprenden, súper, ojalá que se lo aprendan, sobre todo estos dos de acá, pero el de 109,5 no es tan importante, aunque igual es una información que es relevante, pero lo que más me importa es que el carbono, cuando genera 4 enlaces, toma una forma, porque como yo les contaba, nosotros acá estamos en el espacio, ya no estamos en dos planos, no estamos en una pantalla, estamos en 3. Por lo tanto, cuando el carbono tiene este tipo de hibridación, acá necesito que hagan como proceso mental, porque esto genera una pirámide, ¿ya? Genera un tetraedro. Por lo tanto, de ahí viene que este tipo de carbono genere una estructura tetraédrica, porque se generan estos ángulos entre los enlaces
lo que genera esta estructura en el espacio. ¿Ya? Eso sería por los enlaces simples. Cuando el carbono va a hacer un enlace doble, y por lo tanto solamente puede hacer dos enlaces simples, se genera otro ángulo, que acá vemos que es de 120 grados. ¿Ya? 120, 120 y 120 genera 360. Tenemos el giro entero. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de geometría? Que a diferencia de esta, que era tridimensional porque es un tetraedro, cuando nosotros tenemos un enlace doble, se genera un solo plano, ¿ya? La molécula ya no está como saliendo del plano, está plana, ¿ya? Es como si yo tuviera, como mi celular, la molécula está plana, ¿ya? Por lo tanto, esto se le conoce como estructura trigonal, porque genera un triángulo plano, porque como no está subiendo o bajando, está plano. Y por último está el enlace triple que vemos acá, que genera un ángulo de 180 grados. Y también se le puede considerar como plano, ya aunque simplemente se toma en consideración que son 180 grados, nada más. B es el enlace doble exacto. ¿Ya? Acá este carbono en A posee 4 enlaces simples, el carbono acá en B genera un enlace doble, y el carbono acá en C me genera un enlace triple. ¿Ya? Por lo tanto, si quieren ejercitarse después en su casa para aplicar materia, pueden tomar esta foto y escribir qué hibridación tiene este carbono, poner los orbitales, poner qué tipo de enlace posee, cuántos enlaces sigma, cuántos enlaces pi, en cada uno, y de esa manera aplican para las distintas hibridaciones que tiene el carbono. C está como en una dimensión, B en 2 dimensiones y A en 3 dimensiones. Entonces, voy por orden alfabético, para no perdernos. A está en 3 dimensiones, ¿ya? Súper. Porque es un tetraedro, ¿ya? Eso lo pueden buscar, se parece mucho a una pirámide, ¿ya? Por lo tanto, las pirámides están en 3 dimensiones, ¿ya? Las pirámides no son planas. La letra B, como es la compañera, perdón, Javiera, está en un plano, ¿ya? Porque no está, no tiene profundidad. Como yo les dije, es plano como el celular, o como una hoja, da lo mismo. Y el único error que dijo la compañera es que C está en 3 dimensiones también. Ya, lo único que va acá a importar es que simplemente se genera este ángulo de 180 grados. ¿Ya? Por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta. Ya, entonces, eso sería por la geometría del átomo de carbono. ¿Ya? Ahora, tenemos que tomar en consideración también que tenemos otras características del carbono que también son súper importantes, ya que no se preguntan tanto en la PSU, pero que vamos a verlas porque van a importar para las clases que siguen. ¿Ya? En la segunda clase vamos a ver la importancia de por qué vamos a ver acá el carbono primario, el secundario, terciario y cuaternario. Ya, voy a repetirlas. ¿Cómo se llama la última estructura? La última estructura, la verdad es que no tiene un nombre. Es de 180 grados nomás. A diferencia de la tetraédrica y la trigonal plana, esta simplemente son 180 grados. No tiene mayor importancia su nombre. Pero claro, se le puede decir lineal. Es como es una línea, se le dice de esa manera. Pero mientras que sepan que son 180 grados, eso no importa. Y respecto a lo de las dimensiones, como tenemos acá un tetraedro, que es como una pirámide, son 3 dimensiones, ya porque la pirámide tiene altura, tiene longitud y tiene profundidad, tiene largo, ¿ya? Son 3 planos. La B solamente está en un plano, es como si yo tuviera una molécula aplastada, que si yo tomo un hoja de papel, la molécula está aplastada y no sube, ya no tiene altura. Y por último, en la C, como decía la compañero, perdón, el Alejandro, es lineal, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las diferencias. Entonces, ahora vamos a pasar a los tipos de carbono, ¿ya? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque van a ir diferenciándose en función de con qué están uniéndose.
el carbono primario, ¿qué va a ser? Es el átomo de carbono que está solamente unido a un átomo de carbono, ¿ya? Por lo tanto, este carbono primario, que es el de acá, que nos vamos a concentrar en este del centro, está conectado con un enlace simple con otro átomo de carbono, y todo el resto no son carbonos. Pueden ser hidrógenos, pueden ser lo que sea, pero si no son carbonos, significa que ese es un carbono primario. El carbono secundario va a estar unido a dos átomos de carbono. El resto, de nuevo, da lo mismo, pero lo único que importa es a cuántos átomos de carbono está conectado. Por lo tanto, el primario solo a uno, el secundario solo a dos, y ahora pueden ir diciéndole usted, el terciario solo a tres, y el cuaternario a cuatro. Ya, por lo tanto, esto es súper simple de entender, porque con tal de que entiendan que el primario solamente uno de carbono, de ahí por lógica pueden sacar los otros. El secundario solamente a dos átomos de carbono, el terciario solo a tres, y el cuaternario, los cuatro enlaces que posee son átomos de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, antes de pasar adelante, ¿tiene alguna consulta de hibridación que quieran hacer? Ya, porque después de esto vamos a pasar a los hidrocarburos. Por lo tanto, ya la hibridación lo dejamos atrás. Ya, y si no se les ocurre nada, quizá después al final de la clase se les viene. Porque como les dije, hibridación es un tema súper complejo, hay que hacerse harta imaginación para poder verlo. Pero si lo logran entender, se hace mucho más fácil, sobre todo lo de entender los enlaces sigma y los enlaces pi, ya que es algo que les piden a veces contar en la PSU. Por ejemplo, les pueden poner una molécula y les piden cuántos átomos, cuántos enlaces sigma hay. Y ustedes tienen que saber cuántos enlaces simples hay, o si hay un enlace doble, entonces ahí tengo que contar un sigma, etc. ¿Ya? Podría repetir de nuevo el enlace simple, doble y triple. Ya, vamos allá. Entonces, nosotros acá tenemos una molécula que es una molécula de metano, y nuestro átomo de carbono acá está haciendo 4 enlaces. ¿Ya? Cada uno de estos enlaces es un enlace simple. ¿Qué contiene un enlace simple? Contiene un enlace sigma. ¿Ya? Si vamos al dibujo, tenemos acá nuestro átomo de carbono, que acá está generando estos orbitales, que cuando se unan a otro electrón, me generan un enlace sigma. Esto es un enlace sigma, esto es un enlace sigma, esto también es un enlace sigma, y esto también. Cada uno de esos enlaces sigma se le conoce como enlace simple. ¿Ya? Por otro lado, en la hibridación sp2 vamos a tener este orbital 2p. Por lo tanto, vamos a tener 3 enlaces sigma, uno acá y uno acá, porque tenemos 3 electrones en esta capa sp2, por lo tanto 3 enlaces sigma, pero además este enlace sigma se acompaña de un enlace nuevo, que es el enlace pi. Y este enlace, es decir, un enlace compuesto de un enlace sigma y un enlace pi, se le conoce como enlace doble. ¿Ya? Y por último, en el enlace triple, vamos a tener que se genera un enlace sigma, pero además vamos a tener 2 enlaces pi. Por lo tanto, un enlace triple, que sería esto de acá, está compuesto de un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? Eso sería por la consulta de Alejandro. Samira pregunta la hibridación SP2 y SP. Ya, entonces, respecto a la hibridación SP2, como nosotros lo habíamos visto, tenemos el átomo con su estado basal que se excita, y ahora la hibridación va a ser distinta. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, en la hibridación SP3 bajaban los 4 electrones a un estado híbrido, bajaban los 4. En este caso, solamente van a bajar 3, y uno se queda arriba. Estos 3 que bajaron van a generar enlaces sigma,
Y este de acá arriba va a generar un enlace pi. Y en la hibridación SP va a pasar esto, que en vez de bajar 4 como en SP3 o bajar 3 como en SP2, van a bajar solo 2. Por lo tanto, estos van a ser capaces de generar enlaces sigma, y estos de acá arriba, cada uno me genera un enlace pi. Profe, por ejemplo, si a mí me piden contar los enlaces sigma, tengo que buscar todos los enlaces simples exactos. ¿Ya? Lisette, eso es una muy buena pregunta, porque hay veces donde a ustedes en la PSU les pueden poner una molécula con escritura topológica. ¿A qué me refiero? Que solamente se dibujan los palitos, donde cada esquina es un átomo de carbono. Y ahí ustedes pueden decir, ah, ya, pues, súper fácil esta pregunta. Cada palito es un enlace sigma, está regalada. Pero se olvidan de que en cada esquina ese átomo de carbono está unido también a hidrógenos, que no se dibujan. Por lo tanto, cada uno de esos enlaces también cuenta para los enlaces sigma, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta si les piden contar los enlaces sigmas en una molécula, ¿ya? Entonces, va a depender de la variación que me estén pidiendo. Claro, si te piden, en una molécula tú tienes además un enlace doble, ahí vas a contar un enlace sigma y además un enlace pi. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que ir jugando y ir reconociendo. Si en una molécula tengo un enlace triple, ahí tengo que contar un enlace sigma y dos enlaces pi. Fiorella pregunta, ¿en SP hay 2 sigmas y 2 pi? Ya, como dice Karina, en el SP, es que acá hay un poco de confusión, porque el SP es la hibridación del átomo, ¿ya? El átomo es SP, pero el enlace triple, como vemos acá en el dibujo, está compuesto de un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Ya? ¿Por qué hago la diferencia? Porque esa hibridación SP me permite generar el enlace sigma y los dos enlaces pi, y los dos enlaces, sí, los dos enlaces pi, perdón, pero también me genera otro enlace sigma, ya que es este de acá, que tampoco hay que olvidar. ¿Ya? Por lo tanto, en SP, ese átomo es capaz de generar un enlace triple, que está compuesto de un enlace sigma y dos enlaces pi, y además me genera un enlace simple con otro átomo, que sería un enlace sigma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un poco de confusión en el chat. En esta hibridación, este átomo, si ustedes se acuerdan, tiene dos electrones en la capa 2sp. Cada uno de estos electrones genera un enlace sigma. Por lo tanto, acá tenemos sí o sí dos enlaces sigma que ese átomo tiene que hacer. Y además, tiene que hacer dos enlaces pi. Por lo tanto, este carbono de acá me genera un enlace sigma por este lado, dos enlaces pi. Esto lo conocemos como el enlace triple, pero a ese átomo de carbono le queda un enlace sigma y no lo puede meter acá adentro. Eso generaría caos. ¿Ya? Eso no es un enlace, no existe el enlace cuádruple o algo así. ¿Ya? Eso no. Entonces, ese enlace sigma, como no puede meterlo acá el átomo, ¿qué hace? Se va a parear con otro átomo, que sería un átomo de hidrógeno. Y este enlace simple se le conoce como enlace sigma también. ¿Ya? Por lo tanto, profe, en el enlace triple son 2 sigma y 2 pi. En el enlace triple son 1 sigma y 2 pi. Porque ahí están confundiendo que en la hibridación SP, ese átomo es capaz de generar 2 sigma y 2 pi. Pero el enlace triple, como aparece acá, es solamente un enlace sigma y dos enlaces pi. Ya para que no se confundan con eso. ¿Ya? No sé si quedó claro, Carolina, respecto a lo de por qué acá tenemos dos pi y un sigma. Ya, súper. Bueno, si no hay otras consultas, asumo que seguimos adelante. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a otra parte de la clase. ¿Ya? Esto, debate serio, yo ya no puedo ver a Mike Wazowski como el primero, solo lo veo como el segundo, literal. ¿Ya?
así que ayuda, por favor. Eh, entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que la va a hacer la Dani, que es de hidrocarburos. Ya, así que le dejo la palabra. Ya, primero, saber cómo están los chiquillos, porque hibridación es brígida. Si están cansados o no. Estamos bien, de pana. Ah, ya, buenísimo. Entonces le damos. Vincent, yo creo que voy a compartir más pantalla porque estoy cachando que tengo que dibujarles. Así Ya, pues, que, ok, ya. no hay problema. ¿Ya se ve? Sí, sí. Ya, buenísimo. Entonces, vamos con la mejor parte. No, mentira. Pero con una de las mejores partes de la clase. Y de hecho es lo que más entra en la PSU. Así que atentos. Quiero advertirles que hay muchos personajes Disney más adelante, de gratis, totalmente de gratis, pero hay otros que no, que están ahí por una razón. Así que eso. Primero me gustaría saber y que digan por chat, para ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando nombro hidrocarburos? Y yo no veo el chat, así que Vincent, si me puedes decir lo que dicen. Ya, yo te lo leo. ¿Qué dicen? Alcanos, alquinos, alquinos, alcanos, agua más carbón, pregunta interrogación, hidrógeno, unión Ya, carbono-hidrógeno, unión entre carbono e hidrógeno, hidrógeno más carbono, hidrógeno y carbono, petróleo, radicales, ya, ya, UPAC, buenísimo. carbono e hidrógeno. Ya, sí, muy bien. Exactamente. Todo lo que dijeron está bien. Porque los hidrocarburos son moléculas formadas principalmente por los átomos que ustedes acaban de mencionar. La esencia de esto es el hidrógeno y el carbono, pero también tenemos algunos asociados como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y X. ¿Alguno sabe qué puede significar X? ¿Alguna idea de lo que puede hacer? Por el chat dicen radical variable. Mm, Radical. ¿Les suena halógenos? Ya, ahí Catherine dijo halógenos por el chat. Ya, súper bien. Entonces, los halógenos, que serían cloro, bromo y yodo, ¿ya? Entonces, quédense que son moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y las demás que he mencionado, que presentan una nomenclatura específica que vamos a ver más adelante y que según el nivel de saturación podemos clasificarlos, ¿ok? Entonces, ay, no puedo moverlo. Ahí sí. Bueno, esto es lo que vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver todo en general, pero no como en este orden específicamente, pero sí vamos a mencionar cada uno de ellos, ¿ok? Ya, primero, para la nomenclatura orgánica debemos tomar en cuenta 4 cosas súper importantes, que son la cantidad de carbonos, la cantidad de repeticiones, la cantidad de tipos de enlace y las cadenas más largas, ¿ok? Esto es como un resumen de lo que vamos a ver más adelante. Es importante la cantidad de carbonos, que lo vamos a llamar prefijos, porque según la cantidad de carbonos por estas cadenas que se van a formar, van a tener un nombre, un nombre en específico. Por ejemplo, si tengo una cadena de un carbono, se llama met. Si tengo una cadena de dos carbonos, et, 3, prop, y así sucesivamente. Les dejé hasta el 7, la siguiente diapo igual les dejé una tabla más larga, pero generalmente hasta el 7, 8, así que eso. Esto igual se lo tienen que saber de memoria, como dijo Vincenz al principio, es materia, así que hay cosas que se tienen que saber de memoria. Pero, pero eso, no es difícil, chiquillos. También se tiene que saber la cantidad de tipos de enlace,
que estas cadenas, estos hidrocarburos pueden presentar enlace simple, enlace doble y enlace triple, y van a tener un sufijo, que es simple, ano, doble, eno y triple ino. Cantidad de repeticiones, esto va a depender también de la cantidad de enlaces que tenga, por ejemplo, dieno o trieno, etc. Y también por los radicales, que vamos a mencionar que son más adelante, y obviamente la cadena más larga, porque a partir de esto vamos a nombrarlo. Ahí está la tabla para que después puedan ver en el PPT con más paciencia. Como dije, aquí están los radicales. Piensen en los radicales, por ejemplo, ya tenemos esta cadena de carbonos. Los radicales son como los hijos, ¿ok? Entonces tenemos esta cadena más larga y los radicales son los hijos, estos sustituyentes, ¿ok? Son fragmentos moleculares adjuntos a la cadena principal. Y también tienen un prefijo y un sufijo. El prefijo también depende de la cantidad de carbonos, como lo vimos aquí al principio. Dependiendo cuántos carbonos tenga, el prefijo serán estos. Tiene 2 carbonos, 3 prop, y así sucesivamente, igual que los otros. Y un sufijo con terminación en il. Entonces, como aquí está acá al lado, si tiene un carbono es met y terminación il. 2 carbonos et y terminación il, por lo tanto un etil. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta el momento o voy muy rápido? Por ahora dicen que todo bien. Ya, es que hablo muy rápido, así que cualquier cosa me paran nomás, ¿ya? Bueno, como dijimos, como muchos dijeron cuando pregunté los hidrocarburos, mencionaron alcanos, alquenos y los alquinos. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Los alcanos son un tipo de hidrocarburo, y como mencionó Vincenz con el tema de la hibridación, todo esto se forma a partir de la tetravalencia del carbono, que proviene justamente de la capacidad del carbono de hibridar sus orbitales, ¿ok? Porque si no, recuerden que si no se hibrida el carbono, contaría con solamente 2 electrones desapareados, y por lo tanto tendría 2 enlaces simples y no tendría los 4, ¿ok? Entonces, a partir de esa capacidad del carbono se van a formar estos hidrocarburos que vamos a ver a continuación. Primero están los alcanos, que lo más importante de los alcanos es que presentan solo enlaces simples entre los átomos de carbono. Esto es muy importante, se presenta solo enlace simple entre los átomos de carbono, ¿ok? Que son saturados. ¿Alguno recuerda o sabe a qué me refiero con saturados? ¿Que tienen solamente enlace simple? ¿Ya? ¿Qué dicen en el chat? Me siento Ya, tan... eso estoy leyendo. Dicen enlaces simples, todos los enlaces ocupados, enlaces. Ya, sí, están bien. Es justamente cuando utiliza sus 4 enlaces. Cuando utiliza sus 4 enlaces está saturado. Está saturado. Entonces, como dijimos, los alcanos presentan solo enlaces simples entre los átomos de carbono, están saturados. Esta es su fórmula general, que en realidad en contexto como PSU quizás les pregunten como reconocimiento, así que no se preocupen tanto por eso. Pero la N significa cantidad de átomos de carbono, por lo tanto si digo por ejemplo que tengo 2 átomos de carbono, sería C2H, 2 por 2, 4 más 2, 6, C2H6, ¿ok? Y como vamos a ver adelante, su terminación es sano, que es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, porque nos va a ayudar a nombrarlos. Esto como conocimiento general, que alguien dijo petróleo, súper bien, porque los alcanos son usados como combustible. De 1 a 4 carbonos es gas, 5 a 16 carbonos es líquido, y más de 16 carbonos son sólidos. Y aquí está el petróleo. Bueno, la regla de nomenclatura. ¿Se acuerdan que les dije que habían personajes que eran importantes de Disney? Ya, aquí es importante. Por eso está Miguel,
Si alguna vez han visto Coco, recordaron la canción Recuérdame, ya, es por lo mismo, porque tienen que aprenderse la regla de nomenclatura, ¿ok? Porque les van a ayudar a guiarse y poder expresar de buena manera o expresar de buena forma los hidrocarburos y a poder reconocerlos, ¿ok? Entonces, la primera regla de nomenclatura para los alcanos es encontrar la cadena principal en el compuesto, que va a ser aquella que posea la mayor cantidad de carbonos. La segunda regla es que hay que enumerar la cadena principal desde un extremo al otro, de tal forma que se asigne el número más pequeño posible al primer punto de diferencia. En el primer punto, muchas veces en los hidrocarburos podemos encontrar más de una cadena, ¿ok? Principal, podemos tener una cadena de 8 y otra cadena de 8, pero lo principal es que elijamos la cadena que tenga el radical en la posición de menor número, ¿ok? A esto tiene mucho que ver con el punto 2. El 3 es justamente nombrar cada sustituyente, identificarlos, posición, qué tipo de sustituyente o radicales, y luego alfabetizarlos. Cuarto es escribir el nombre del compuesto ordenado alfabéticamente, señalando con prefijos, posición de los radicales y cantidad de estos. Y finalmente, terminar con el sufijo ano. Bueno, he hablado mucho, pero en la práctica se va a hacer mucho más fácil, ¿ok? Así que, aquí, ya. Lo primero que teníamos que hacer nosotros es encontrar, es encontrar la cadena de carbono más larga. Yo marqué esta. Sin embargo, pudo haber sido, con otro color mejor, pudo haber sido esta, ¿no? Oye, el pulso. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 también está el rojo. Pero tienen que dejar los radicales en el menor número posible. Entonces, nosotros vamos a usar, se pueden usar las dos en todo caso, pero por un tema de orden, vamos a usar la que yo elegí. Entonces, se encuentra la cadena con la cadena más larga, es decir, la que tenga más carbonos, y luego se empieza a enumerar. Recuerden los radicales con el menor número posible. Por lo tanto, empiezo a enumerar desde aquí, porque si empiezo a enumerar desde este otro lado, sería 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaría en la posición 3 y en la posición 5. En cambio aquí me queda en la posición 2 y en la posición 4. Por lo tanto, me conviene. Ya vimos que la cadena más larga tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto, se llamará X. Luego vamos a fijarnos en los radicales. ¿Y se acuerdan cómo se podían llamar los radicales? ¿Cómo eran los nombres de los radicales? Metil, dicen por el chat, dimetil. Ya, muy bien. El prefijo depende de la cantidad de carbonos y el sufijo es il, así que súper bien. Entonces, reconocemos ya los radicales, en qué posición están, porque eso es súper importante, y luego los agregamos por delante al nombre. Entonces sería 2 por la posición en que están, 4, dimetil, ¿ok? Algo importante es que el di, el tri, el tetra no entran en el orden alfabético, ¿ok? Por ejemplo, si yo aquí tuviera un etil, tendría que ir primero el etil antes que metil, ¿ok? Pero en este caso, como tenemos metiles, da lo mismo. Entonces, 2,4 dimetil X. ¿Y qué es lo último que hace falta? Mencionar el tipo de enlace. Entonces sería 2,4 dimetil hexano. ¿Se entiende? Porque siento que voy muy rápido. Sí, profe, se entiende bien. Ah, ya. Buenísimo.
Entonces, vamos con los alquenos. ¿Hay chat en el, o sea, hay mensajes en el chat? Sí, todo claro. Una alumna dice un poco más o menos. Entonces, si podía Ah, decir ya. un poquito más lento. Em, O repetir, como no. resumir un poco ese. Ah, ya, voy a resumir. Ya, ok. No hay problema. Entonces, ya. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena más larga de carbonos, que en este caso yo elegí la del medio. ¿Ok? Porque es la cadena que tiene más carbonos. Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos que enumerar la cadena, pero que los radicales, que son los hijos que están solitos, queden con el menor número posible. ¿Ya? Por eso lo hice desde acá, porque si empezamos desde este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Los metiles me quedarían en posición 1 y 5. En cambio, de este lado me quedan en la posición 2 y 4. Ya. Entonces, encontramos la cadena más larga, la enumeramos, y como ya sabemos que son 6 átomos de carbono, vamos a dar el prefijo que habíamos visto en la tabla, que es X. Luego vamos a reconocer los sustituyentes, radicales, hijos, como le quieran decir. Vamos a identificarlos. Si tienen un carbón, es un met, y sufijo il, por lo tanto es un metil. Y vamos a reconocer dónde están. Posición 2, posición 4. Y como son 2, es di. 2,4 dimetil. Y finalmente nos queda agregar el sufijo que corresponde al tipo de enlace, que sería ano, porque hay solamente enlaces simples. Por lo tanto, todo nos quedaría 2,4 dimetil hexano. ¿Ahora sí? Ahí sí, súper. Buenísimo. Ya, entonces ahora vamos a ir con los alquenos. Los alquenos presentan a lo menos un enlace doble, pueden tener más, pero a lo menos tienen que tener uno. Estos son insaturados porque obvio tienen un enlace doble y el resto son simples. Y su fórmula general, recuerden que no es muy importante, que la pueden reconocer en ámbitos PSU. Y lo importante es también la terminación eno. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, recuerden este personaje porque esto es importante. ¿Ok? Regla de nomenclatura. Encuentre la cadena principal en el compuesto, lo mismo que antes, pero que esta vez contenga el doble enlace. ¿Ok? Esta vez tiene que ser la cadena más larga, pero que contenga al doble enlace. 2. Numerar la cadena desde el extremo más próximo al doble enlace. ¿Se acuerdan que antes tenían prioridad los radicales? Ahora tiene prioridad el doble enlace. 3. Nombre cada sustituyente de ramificación y luego alfabetícelos. Lo mismo. Reconocer los radicales o sustituyentes, reconocer su posición y alfabetizarlos. 4. Escriba el nombre del compuesto ordenando alfabéticamente y señalando con prefijos, posición de los radicales y cantidad de estos. Y 5. Terminar con el sufijo eno. Otra vez, es mucho que acordar, pero lo vamos a poner en práctica y va a ser mucho más fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena de carbonos más larga que incluya al doble enlace. ¿Alguien habló? No, ¿No? nada, se tuvo que haber prendido un micrófono nomás. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cadena de carbonos más larga, pero que incluya al doble enlace. Por lo tanto, esta sería la cadena más larga. Luego, nuevamente tenemos que enumerar, pero que esta vez el doble enlace quede con la menor cantidad o con el número más pequeño. Por lo tanto, empezamos a enumerar de este lado. ¿Ya? Para que el doble enlace me quede con posición 1 y posición 4. Luego,
vamos a fijarnos en los radicales. Perdón, me aceleré. Vamos a ver la cantidad de carbonos que hay en la cadena, que serían 6. Por lo tanto, es X. Ahora sí vamos a fijarnos en los radicales que se encuentran en la cadena, que estos son etiles, porque tienen 2 carbonos y el sufijo il. Entonces serían etiles. Y finalmente nos queda el sufijo que hace referencia al doble enlace. Pero nos damos cuenta que son 2 doble enlace, por lo tanto esta vez también sería di. ¿Ok? Y, por supuesto, tienen que marcar la posición siempre de los radicales y de los doble enlaces. Entonces, como resumen, encontrar la cadena más larga de carbonos que contenga el doble enlace, enumerar y que el doble enlace quede en la posición más pequeña. Luego, colocar el prefijo de la cadena de carbonos, en este caso X. Fijarnos en los radicales, qué tipo y en qué posición están. En este caso están en 3, por lo tanto sería 3,3, son 2 dietil. Y luego de nombrar esta cadena, vamos a nombrar los tipos de enlace, que serían eno, pero como son 2, y están en la posición 1,4, sería 1,4 dieno. ¿Se entiende? Porque alcanos, o sea, alquenos y alquinos son un poco más difíciles. Pero ¿se entiende? Voy muy rápido de nuevo. Había una alumna que había levantado la mano, pero creo que la bajó. Pero aparte de eso, todo dice que se entiende. Ah, acá una consulta. ¿Etil y etilo es lo mismo? Etil y etilo. No. No. Si no me equivoco, etil o butilo son como moléculas específicas, ¿o no, Sí, Vincent? son moléculas específicas. Creo que la Consu Rivera había levantado la mano, quizá la bajó, no sé, Consu, si tienes una consulta. Profe, sí, lo que pasa es que en el otro pro me enseñaron que eso sí efectivamente es un etil, pero como son radicales los más utilizados, se llamaban de otra manera, o sea, por ejemplo, etilo, o isopropil, terbutilo y esas cosas. Entonces, a eso me refería, Sí. si puedo ocupar el etil, tengo que ocupar etil o etilo. Bueno, yo como siempre lo he usado con etil. Porque me voy a la segura, por decirlo así. Sí, Ya. piensa En que el caso, por ejemplo, en la PTU como que son súper correctos, como que les gusta la forma como más específica y detallada de la molécula. Entonces en este caso sería dietil. claro. Sí, los otros, por ejemplo, isopropil, son porque, no sé, tienen las 3 moléculas de carbono, pero tienen una ramificación en la parte terminal. Entonces, por eso adquieren otros nombres. Pero no, yo creo que quédate con esto de dietil, que es lo más correcto Muchas y lo que gracias. se usa en PTU. Entonces, ¿no hay más dudas? Nada más. Ya, ok. Siento que voy tan rápido. Uy, se me pegó esto. Ahí sí. Alquinos. Entonces, nuevamente, los alquinos, su fórmula general, la terminación en ino, que vamos a ver a continuación, y los alquinos son los que presentan al menos un enlace triple. Pueden presentar más, como ya dije, pero tienen que presentar un enlace triple. Y estos también son insaturados, al igual que los alquenos. Entonces vamos a ver al tiro cómo llamarlos. La nomenclatura. Encuentren la cadena principal en el compuesto. De nuevo, encontrar la cadena principal y que contenga al enlace triple. ¿Ok? 2. Numerar la cadena desde el extremo más próximo al triple enlace, nombrando cada sustituyente o ramificación, y luego alfabetícelos.
es nuevamente lo mismo, numerar la cadena desde el extremo más próximo del triple enlace. Esta vez también tiene preferencia el triple enlace, entonces se numera a partir desde el número más pequeño en el que esté el triple enlace. Nombrar la cadena del compuesto ordenando alfabéticamente, señalando prefijos, posición de los radicales, cantidad de estos. Y terminar con el sufijo ino. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Veo que hay mensajes, pero... No, tiene que ver con la asistencia, así que no es ni una pregunta. Ah, ya. Bueno, más adelante creo que siempre surge la duda de qué enlace tiene más importancia, si el doble enlace, el triple enlace. Les hice una diapo específicamente para eso, para que lo hagamos después. Pero ahora centrémonos en cómo llamar a este hidrocarburo. Así que, como dije antes, se vuelve a visualizar la cadena de carbonos más larga que contenga el triple enlace. En este caso es esta. Luego se enumera de la forma en que el triple enlace quede con el menor número, porque tiene prioridad sobre los radicales. Entonces se empieza a enumerar desde esta posición. Vemos cuántos carbonos están presentes en la cadena más larga, que sería en este caso 7 carbonos, por lo tanto la cadena se llamará hept. Visualizamos los radicales, la posición en la que están. En este caso, en la posición 5, tenemos un etil, y en la posición 6 tenemos 2 etiles. Recuerden que se ordena alfabéticamente y que sea dimetil, no afecta en que el etil vaya antes, ¿ok? Tiene que ir el etil antes por orden alfabético. Por lo tanto, colocamos la posición de los radicales, 5 etil, 6,6 dimetil hept, la posición del triple enlace, que en este caso sería el segundo, y el sufijo ino. ¿Se entiende? Bueno, Ninguna consulta por el chat aún. el silencio otorga, así que... ahí sí. Ah, ya, acá hay una consulta. Profe, ¿sería lo mismo poner 2 heptino? 2 heptino. Claro. Es que vuelvo a reiterar que en PCU es como muy correcto. Es como todo muy ordenado. Entonces la forma correcta es que digan el prefijo de la cadena más larga, que sería hept, y después pongan la posición del triple enlace. Y otra consulta, ¿es necesario poner 6,6 si están en el mismo carbono y pones el prefijo de número de repeticiones? ¿Es necesario? Sí es necesario. Simplemente por temas PCU y eso, básicamente. Nada más. Y bueno, son reglas UPAC, así que... Ya, ninguna otra consulta. lamentablemente son reglas que hay que seguir. Ya. Esto es lo que les decía. La nomenclatura del enlace doble y el enlace triple. El enlace doble toma prioridad a la hora de numerar respecto al enlace triple. Si el enlace doble se encuentra en extremo de cadena, o sea, si ambos se encuentran en el extremo de la cadena, el doble toma prioridad. Si el enlace doble se encuentra en la cadena y el triple también, y no toma prioridad si el triple está en un extremo y el doble no. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si están los dos en el extremo, el doble toma prioridad. Si el doble se encuentra en la cadena y el triple también, pero no toma prioridad si el triple se encuentra en un extremo y el doble no. Si el doble está por el medio y el triple se encuentra en un extremo, el triple es el que va a tomar
prioridad. ¿Se entiende esto? ¿Esta parte? Siempre hay dudas con cuál toma prioridad en qué caso. Si lo puedes repetir otra vez, por favor. Ah, ya. Ya. Que siempre surgen dudas con respecto a cuál enlace tiene prioridad. Y el enlace doble generalmente toma prioridad sobre el enlace triple. Si el enlace doble se encuentra, a ver aquí, si el enlace doble se encuentra en un extremo y el triple también, el doble va a tomar prioridad sobre el triple. Si el doble se encuentra en la cadena y el triple también, el doble toma prioridad sobre el triple. Pero si el triple se encuentra en un extremo, en la cadena al medio, probablemente el triple es el que va a tomar prioridad. No veo mensajes. ¿Se entendió? Ninguna consulta por el chat. Ya. Ya. Entonces, pasamos ahora a los hidrocarburos cíclicos. Estos, la verdad que yo considero que son más fáciles que los otros, que son como extendidos. Y se hace lo mismo. Tenemos los cicloalcanos, primero, que presenta cadena cíclica con enlaces simples, como ustedes pueden ver acá. Aquí está su fórmula general. Después tenemos los cicloalquenos, que presenta una cadena cíclica, es cerrado, y presenta enlaces dobles, como pueden ver aquí. Y los cicloalquinos, que también presentan una cadena cíclica, también es cerrado, y presentan enlaces triples. Veo mensajes. ¿No tienen dudas? No hay ningún mensaje por el chat. ¿No? Ah, ya. Entonces la regla de nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos es que hay que buscar que los radicales tengan el menor número posible. Porque ya no hay que buscar cadena más larga, porque es un ciclo, entonces el ciclo se va a tomar como la cadena. Luego se le da preferencia perdón, a un enlace triple sobre uno doble. En este caso, el triple es sobre el doble y el doble es sobre uno simple, ¿ok? Es como al revés de los otros. Se nombra la cadena de manera alfabética y asignándole la posición al radical. Se usa ano, eno o ino según el tipo de enlace que presente. Entonces, yo quiero saber si se entendió porque hay un par de ejercicios. Igual les voy a dibujar. Pluma. Ya. Por ejemplo, si yo tengo... Elige azul, qué pava. Ahí sí. Si yo tengo un ciclo así... Hoy disculpen mi dibujo. Así. Tiene... Ya. Ya. Lo primero que tenemos que saber saber es que cada esquina es un carbono. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si tiene 5 carbonos, ¿cómo sería? ¿Cómo se nombra? ¿Cuál es su prefijo? Perdón, ¿tiene 5 o 6? Ay, sí, 6, ahí sí, se me olvidó uno. Ex, dicen por el chat. Ya, muy bien. Sorry, me cuesta demasiado dibujar por el compu. Ya, X. Luego, tenemos que ver si tiene triple enlace, el tipo de enlace. ¿Tiene triple enlace este? No. Tiene doble enlace. Por lo tanto, se le da preferencia a ese doble enlace y tenemos que empezar
a numerar de tal manera que los radicales queden con el menor número posible. ¿Ok? Entonces, si partimos, por ejemplo, de acá, este es nuestro doble enlace. Entonces, si partimos de acá, sería 1, perdón, aquí, partimos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si lo hacemos de la otra manera, creo que da lo mismo. Entonces, dimos prioridad al doble enlace, que está en esta posición, y logramos que los radicales quedaran con el menor número posible. Ahora, ¿saben cómo se llaman estos radicales? Porque están con líneas, no son como los otros. ¿Tienen idea de cómo se pueden llamar? Isopropil, dicen por ahí. Este de acá efectivamente es un isopropil. Es un isopropil, pero dejémoslo como propil, ¿ok? Ay, estoy escribiendo muy mal. Ya, propil. Los de acá, Por el 3 no han dicho nada. Dimetil, dice Consuelo. ya, súper, son metiles. Hoy. Esperemos un poco que me están... Y ahora sí. Estos son metiles. Y este también es un metil. Ya. Luego que dimos preferencia al doble enlace, encontramos los radicales, los asignamos, es hora de comenzar a escribir el nombre de este ciclo. Se me llenó acá abajo. Entonces dijeron que era un ex. Tiene doble enlace, por lo tanto, si tiene doble enlace, es un eno. Tiene un propil y tiene 3 metiles, por lo tanto, se nombra el propil primero, antes que el metil, por regla de alfabética. Sería 6 propil. ¿Hay algo en el chat? Sí, hay una consulta. ¿No se pone el número de su doble enlace? Es que en este caso el doble enlace está en el 1. Y en los ciclos se entiende eso. No es como obligación colocarlos. Porque como es un ciclo, obviamente si hay un doble enlace vamos a partir del 1. Ahora, si hubiera otro doble enlace, tendríamos que colocar en qué posición están. ¿Hay más dudas? No, nada más. Ya. Está un poco difícil hacer esto ya. Pero vamos con los radicales. Es el 6 propil. Ya, veo que hay mensajes, pero no veo nada. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo porque estaba muy feo. Ya. Entonces, dijimos que era un hexeno por la cadena de carbonos, por su enlace doble, había un propil en el sexto carbono y tenemos 3 metiles en el 3 y el 5. Por lo tanto, es 3,3, 5, supongamos que va ahí, trimetil. Clase online difícil. Entonces sería, este
ciclo que ustedes ven sería 6-propil, 3,3,5 trimetil hexeno. Ay, me faltó el ciclo. Ciclohexeno, trimetil ciclohexeno. Lo voy a escribir en el chat mejor. Vincent, ¿lo podía escribir en el chat Sí, como ¿me lo el puedes nombre? dictar de nuevo, por favor? ¿El nombre? Sí. ¿Entero? Ya. 6-propil, ¿Ya? 3,3,5 ¿Ya? ciclo, o sea, trimetil ¿Ya? ciclohexeno. Porque aquí no se ve nada. Pero para que los chiquillos sepan cómo se llama. Ok. ¿Se entienden los ciclos? Es muy parecido a lo que habíamos visto. Solo que la cadena larga es el ciclo en sí. Tenemos que poner ciclo antes de poner el prefijo de los carbonos. ¿Dicen algo en el chat? ¿No se ponía ciclo al principio, profe? No. No. Pongan los radicales primero y cuando empiecen a hablar de la cadena más larga, colocan ciclo. Ya, y Fiorella pregunta, tengo otra duda, ¿el carbono 1 partirá desde un enlace doble o triple? No, aquí en este caso la preferencia en enlace triple. En los otros hidrocarburos que son como extendidos, la preferencia lo tiene el doble, pero en este caso es el triple. Ahí sí. Ya no hay ninguna otra duda. Ya. Sorry por los dibujos. Un poco difícil en leer. Ya, entonces vayan conmigo en el chat, si es posible, viendo el nombre de estos compuestos. ¿Ok? Este compuesto, ¿cómo se llamará? Ya, Alejandro puso ciclohexano, pero creo que te comiste un radical, Alejandro. Sí, pero está bien la cadena y el enlace, así que bien. Pero falta el radical. Ya, Consu puso butil ciclohexano. Ya, muy bien. Butil ciclohexano. En este caso, ay, por algún motivo no se ven. No, no pasan, pero si no, igual los podemos escribir por el chat nomás. ¿No pasa? No. Qué raro. Ya, sí. Vincent, ¿lo podrías ir escribiendo tú? Ya, Porque los voy a ir escribiendo ya nos entonces. dimos cuenta que mi poder artístico no. Ya. Entonces, exactamente, el primero es butil ciclohexano. ¿Por qué? Nos vamos a fijar en el ciclo. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 1. Recuerden que las esquinas son carbonos. 1. Voy a cambiar esto. Control láser. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto es hex. Es hexano porque tiene puros enlaces simples y vamos a fijarnos en su radical cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos es but y como es un radical es un butil. No es necesario poner el 1 porque como es un radical sabemos que lo vamos a colocar en la posición 1, ¿ok? Por eso es butil ciclohexano. Ahora, ¿cómo se podrá llamar este ciclo?
Ya por el chat, etil 3,3 dimetil ciclopentano. Alejandro pone 1,3 trimetil ciclopentano. Ya, ahí está bien, pero faltó una posición. Este sería 1,13 trimetil ciclopentano. ¿Ok? Porque se parte numerando de acá, en este caso, por la posición más pequeña y donde hay más radicales. Como este tiene más radicales, vamos a partir de acá. Entonces sería, primero vamos a contar los carbonos, que tiene un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Por lo tanto es un penta. Tiene puros enlaces simples, es un pentano, es un ciclopentano. Los radicales, este está en la posición 1, posición 2 y en la posición 3. Entonces sería posición 1,1,3 trimetil ciclopentano. ¿Se entiende por qué son así los nombres, profe? Como pequeño, como ayuda, piensen que el nombre, cuando ustedes estén nombrando una molécula, si después quieren como revisar, vean el nombre que le pusieron y con ese nombre ustedes deberían ser capaces de dibujar la molécula tal cual como se las están dando. Ya, si en el nombre que ustedes le pusieron, ustedes dicen, oye, pero yo no estoy seguro si este metil va en este lugar o en este lugar, entonces esa pequeña duda significa que les faltó poner una información en el nombre, ya porque la gracia de nombrar las moléculas es que te dan toda la información necesaria para dibujarla, ya, para que lo tengan en cuenta. Profe, Claro. ¿Sí? colocó como primera posición ahí donde están los dos metiles porque ahí hay dos y en la otra hay uno solamente. Sí, porque le estoy dando prioridad a los radicales, donde hay más radicales, la menor Ahí. posición. Ah, ya. Gracias. Nada. Ya. Entonces, ¿se entiende el segundo hidrocarburo? No hay dudas. Ya. Entonces vamos con el tercero. Espero sus respuestas en el chat. Ya por el chat, 1,3 dietil ciclobutano. Exacto. Justo ese es el nombre. Ya, entonces nuevamente vamos a ver cuántos carbonos tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Como tiene enlaces simples, sería butano. Ahora nos vamos a los radicales. Aquí, desde donde quieran partir enumerando, les va a dar lo mismo en realidad. O sea, de este a oeste va a ser lo mismo, 1 y 3. Como tienen 2, como son 2, es di, y como tienen 2 moléculas de carbono, 2 átomos de carbono, son etiles. Por lo tanto, este compuesto es 1,3 dietil ciclobutano. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, ninguna duda, pero yo los quiero ver para el que se viene. Sí, ya chiquillos, denle en el chat. Hay dudas, porque no saben cómo nombrar el triangulito. Ya. Bueno, el triangulito se nombra tal como esto, pero es un radical, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la cadena más larga, que en realidad es el ciclo, y vamos a contar los carbonos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, sería un hexano, ya que no tiene enlaces dobles ni triples, sino que son simples. Este es un hexano. Esa es nuestra cadena. Como es un ciclo, ciclo hexano. Ahora, no tenemos más radicales, por lo tanto, no es necesario colocar la posición de este radical, ¿ok?
Si quieren colocarlo bien, si no, también está bien porque no hay más radicales. Entonces se asume que es en la posición 1. Y se nombra como este. Contamos los carbonos. 1, 2, 3. Si tiene 3 carbonos, es un prop. Pero al ser un radical, tiene un sufijo. ¿Se acuerdan cuál era el sufijo de los radicales? Il, ciclopropil, pregunta Consuelo. Justamente, es un ciclopropil. Entonces este compuesto se llamaría ciclopropil ciclohexano. Tal cual. Y Fiorella pregunta, ¿el il me indica que es radical? Exacto. Si es que tiene il, es radical. Así es. ¿Queda claro cómo nombrar este hidrocarburo cíclico? No hay consultas hasta ahora. Todos dicen Ya. que sí. Ya, perfecto. Entonces vamos con este chiquitito. Los espero en el chat. Ya, por el chat están diciendo etil, metil, ciclopropano. Ya, exacto. En este caso, nuevamente, contamos los carbonos del ciclo, que serían 1, 2, 3. Por lo tanto, es un propano al tener puros enlaces simples. Es un ciclopropano. Ahora vamos con los radicales. Este es un metil, ya que tiene un átomo de carbono, y este es un etil al tener 2 átomos de carbono. Entonces, es un etil, metil, ciclopropano. O si quieren colocarle la posición exacta, un etil, un metil, ciclopropano. No hay ¿No hay dudas. duda? Alejandro puso 1 etil, 1 metil, y claro, en ese caso no es necesario poner el número 1, porque cuando tú escribes etil, metil, ciclopropano, se entiende y se deduce que estás hablando de cualquier posición, porque no hay otro radical en el ciclo, ¿ya? Están todos en la misma posición. Claro. Por ejemplo, en este que está acá arriba, sí es necesario colocar la posición, ¿ok? Porque hay más de un radical y están en diferentes posiciones. En este caso, por ejemplo, aquí no es necesario porque es un radical, entonces se asume que es una posición. Y en el caso de este, disculpen, son 2 radicales, pero están en la misma posición, entonces no es necesario. Y el último, el grande. ¿Qué dice en el chat? ¿O todavía nada? Por el chat, 1 butil, 3,7 trimetil, ciclooctano. 1,5 trimetil, 3 propil, ciclooctano. Creo que todos están de acuerdo con que es un ciclooctano. Sí. El último que mencionaste está bien, le faltó una posición, eso sí. Así que vamos nuevamente. Contemos los carbonos de la cadena, del ciclo, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente es un ciclo octano, ya que solamente tiene enlaces simples.
Ahora vamos con las radicales. Aquí hay 2 radicales, por lo tanto, se parte numerando de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son metiles. Un metil, otro metil. ¿Y esto qué es? ¿Un propil? Sí, exacto, es un propil. Entonces tenemos un metil, un propil y otro metil más. Se enumera desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este hidrocarburo cíclico sería 1,1 por los metiles, Dani, 5. ¿no se prioriza para contar el propil? Yo pensaba lo mismo, pero por el tema de la complejidad, ¿Ya? pero también decían que era donde había más radicales en el menor número. Ya. Entonces ahí también tengo como una pequeña confusión. Ya, igual eso lo podemos buscar y Claro, les entregamos la información en la próxima clase, ya, pero no se asusten con esta última molécula, ya es súper compleja. En la PSU es extremadamente improbable que les vayan a poner una molécula así. Ya lo importante de este ejercicio, más que tener la respuesta correcta, es ir entrenando para sacar los nombres, las posiciones, etc. Así que eso de la pequeña duda sobre los radicales, cuál prioriza sobre el número o la longitud, los vamos a ver y se lo respondemos, ¿ya? ujú, sí, eso mismo. Ya, entonces ese va a quedar para la próxima clase. Entonces el Vincent se los va a mostrar la siguiente clase porque creo que él la tiene. Ay, ahí están. Ahí Ahí salía. ya, entonces sí, tiene que ser por la cantidad. Sí, sí lo busqué, pero yo también tenía dudas con eso del propil. Ya, pero este queda fuera. Se lo vamos a decir mejor la próxima clase. Ya. Y por último nos quedan los compuestos aromáticos. Ya. El compuesto aromático procede de los compuestos cíclicos y obviamente poseen insaturaciones, estos enlaces dobles, y el representante importante de los compuestos aromáticos es el benceno. ¿Ok? Ahora, los compuestos aromáticos son hidrocarburos cíclicos con por lo menos un núcleo bencénico o anillo aromático. ¿Ok? El benceno también puede ser considerado como radical y pasando a denominarse fenil. Es decir, que si tengo una cadena más larga, con triple enlace un poco más compleja, y de radical tenemos a este benceno, pasa a llamarse fenil. Y si nuevamente tenemos una cadena más compleja, y este benceno está de radical, pero antes de él hay un intermediario, por ejemplo un carbono, se llama bencil. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si aquí tengo un carbono, ¿hay dudas? No unas consultas de la asistencia, pero para todos la Ya. asistencia ya se tomó, así que si es que tienen que retirarse, retírense, no hay problema. Ya, entonces, si tengo, por ejemplo, aquí un carbono, y acá arriba tengo una cadena mucho más compleja, este benceno se llama bencil, ¿ok? Y por otra parte, si esta fuera una cadena, y está directamente asociada al benceno, sería un fenil. Ahora, esto es que el benceno posee 3 isómeros de acuerdo a la ubicación de grupos de átomos del anillo. Estos isómeros lo van a ver, creo que en la siguiente clase, si no me equivoco. Así que no andemos mucho en el tema. Pero quédense con esos, que proceden de los compuestos cíclicos, que el representante más importante es el benceno, que si está asociada a una cadena más compleja se llama el fenil, y si está asociada a una cadena más compleja pero hay un intermediario, pasa a llamarse bencil. ¿Ok? Ahora,
una de las cosas importantes de los compuestos aromáticos es que si tiene dos radicales, en ciertas posiciones van a tener unos nombres específicos. No sé si se acuerdan de los nombres orto, meta y para. Dicen que sí, en el chat, según las posiciones Ya, 1, 3 o 5. claro. O sea, uno, vamos a verlo al tiro. Pero hay una Ya. consulta antes de Javiera que Ujú. dice, ¿por qué se les llama aromáticos? Sinceramente, no me acuerdo por qué se llaman aromáticos. Creo que justamente por el benceno, ¿no, Vincent? Si me puedes ayudar Claro, ahí. sí, es como por eso mismo, como también por el chat, es por el aroma. Sobre todo que el benceno tiene un aroma bien fuerte, pero por si ustedes no sabían, así como dato rosa, la gran mayoría de todos los moléculas odoríferas ya que generan olor provienen de los anillos del benceno, ¿ya? Y hay cualquier cosa, desde los aromas de las frutas, los aromas de las legumbres, las colonias, casi todo lo que nosotros olemos que es agradable proviene del benceno. Ya ahí tiene como algunos radicales, algunas metiles, propiles, isopropiles que les van cambiando la estructura, pero casi todo deriva del benceno. Claro. Gracias por eso, Vincent. Bueno, entonces, como les mencioné, si tienen dos radicales y dependiendo de la posición en la que estén, van a tener nombres como orto, meta y para. En el caso de orto es por la posición 1, 1 y 2. En el caso de meta es 1 y 3. Y en el caso de para es 1 y 4. ¿Ok? Esto es como para acortar el nombre. En el caso de no usar orto tendrían que poner en qué posición están los cloros. 1 y 2, diclorobenceno. Después 1 y 3, diclorobenceno. Y 1 y 4, diclorobenceno. Y así con todos los compuestos. Más de 3 radicales se tienen que comenzar a nombrar, igual que los compuestos cíclicos, en ese mismo orden, pero con benceno. Javier en el chat pregunta, ¿y si solo tuviera un solo cloro? Se nombra ese radical. Es que el orto y el meta del para es para dos radicales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tuviera un cloro ahí, tendría que, se asume que como es, también es como un ciclo, no se nombra el 1, sería, sí, sería clorobenceno. Ninguna otra duda. Ya. Y eso es con el benceno, no es muy difícil, pero para que se acuerden de los nombres, ya. Primero una mnemotecnia, que es la ortografía es la meta para aprobar, ¿ok? Para que no se olviden de los nombres orto, meta y para. Y en el caso de que estén viendo el benceno y no se acuerden en qué posición están, véanlos, porque justamente se construye la letra con la que empieza la palabra. Ven que aquí en la posición 1 y 2 se forma una O de orto, en la posición 1 y 3 se forma una M de meta, y en la posición 1 y 4 se forma una P de para. ¿Todo bien con el benceno? Ninguna consulta. Agradecen el hack. Ya. Y bueno, la verdad es que eso es, chiquillos. Lamento si hablé muy rápido, pero veía que la hora se iba pasando. Y eso, aquí le dejo estos trucazos
para que sean tan rápidos como el Rayo McQueen. Ese tampoco estaba de gratis, ese tenía un sentido. Pero eso, practiquen harto. La química orgánica es divertida cuando se entiende y se practica y se les va a hacer muy fácil. Y vamos a buscar esa duda respecto al ejercicio, ¿ok? Y se las vamos a mostrar. Yo se las voy a mandar a Vincent y se las va a mostrar en la próxima clase. Pero eso, así que no veo el chat. Hay una última consulta que Ya. pregunta por qué no es ortodicloro. No, creo que eso fue una falla de la imagen. Debería ser di. Sí, lo dije en un comienzo. Ortodiclorobenceno. Profe, Ujú. pero al no hacer orto te está indicando que son dos, porque están dos posiciones. Ay, claro que soy pava, sí. Sí, eso, justamente. Por eso no estaba el di. Cierto, cierto. Perdón, problema mío. Claro, este no se menciona el di, pero los otros sí. Si estamos listos y listas, voy a tirar la encuesta docente. Ya. Así Ya, que hay una eso. última consulta de la Cata en respecto a los radicales. Ujú. Mira, normalmente, y estoy 99% seguro, pero lo vamos a confirmar para la próxima clase, es por orden alfabético, ¿ya? Por orden alfabético del radical, Sí, ¿ya? exactamente. Y recuerden que es por orden alfabético, pero no se cuenta, por ejemplo, el tri o el di o el tetra, ¿ok? Eso no se cuenta. Chao, profe, que estén bien. Chao, bueno, y ahí terminó la... Chao, Ay, profes, Chao. buenas noches. Buenas noches, que estén bien.